Hola, ¿qué tal amigos aventureros? Bienvenidos otra vez a su canal Randy Adventures. El día de hoy vamos a continuar nuestra aventura a Coral Pink Sand Dunes State Park. Y como su nombre lo dice, es un lugar en donde las dunas de arena tienen un color rosado y es un rosado que es como un tipo coral. Como pueden observar es precioso y claro, dependerá de la luz si se ve un poco más intenso o se ve un poco menos intenso. Aquí podrás hacer diferentes tipos de deportes de arena, como pueden ver sandboarding, utilizar vehículos que son especiales como para tipo desierto, ya sean carritos o motocicletas. Si cuentas con alguna la puedes llevar y si no, en este mismo lugar te las rentan. Pero para mí, mi deporte favorito es fotos divertidas. La sensación de estar en este lugar de verdad te traslada hacia un desierto. Es muy padre e incluso si pones mucha atención puedes notar cómo la arena es tan fina que se la lleva el viento y eso es lo que forma estas dunas tan preciosas. Es un lugar precioso para tomarse fotos, pero hay que seguir nuestro camino que ahora vamos hacia Bryce National Canyon o el Parque Nacional del Cañón Bryce. La verdad es que este cañón iba a ser una parada muy breve, pero al darnos cuenta que había bastante terreno que recorrer, decidimos visitar los tres puntos más importantes, Inspiration Point, Bryce Point y un recorrido que da de Sunset Point a Sunrise Point. Comenzamos con un gran punto para poder ver una maravillosa vista que es Bryce Point. En este lugar podrás observar el anfiteatro, el cual está compuesto de diferentes estructuras llamadas hoodoos. Y cuando se habla de hoodoo no se refiere precisamente a la magia, se refiere a estas rocas que han sido talladas por el agua de una manera increíble que pareciera que son estalagmitas que están creciendo desde el suelo. El cañón es precioso y las diferentes tonalidades que tiene la tierra denota la diferencia de años que hay entre una capa y otra. Punto número 2 a visitar es Inspiration Point. Como dato curioso, los dos primeros lugares, Bryce Point e Inspiration Point, están súper cerca del estacionamiento. Nada más caminas unos 5 minutos y llegas a tu destino. Este es un punto perfecto en el cual toda la familia puede venir y admirar toda esta belleza. Como ya lo había mencionado antes, estas formaciones se hicieron debido a la lluvia o al agua que se filtró durante años y años de erosión del mismo suelo. Pero como un dato curioso, toda esa parte que vemos ahí se llena de nieve. Es sin duda una chulada de vista, como digo, es como para tipo postal, pero después de un buen rato de admirar, creo que es hora de bajar un poco esa pancita y hacer un poco de hiking. Así que vamos al Navajo Loop. El Navajo Loop comprende desde Sunset Point a Sunrise Point. Son aproximadamente 5 kilómetros redondos
Y en este trail tú llegas a meterte a este anfiteatro de Hoodoos y llegas a experimentar de primera mano la vista ahora de abajo hacia arriba, que es igual de impresionante, si no es que más. Algo importante que mencionar, como siempre, es lleva agua y protección solar. Con esto me refiero a usa gorra, sombrero, paraguas, lo que sea que necesites usar para poder protegerte del sol. La naturaleza es magnífica, y si le agregamos a eso el ingenio del hombre, todavía puede ser aún más. Echa a volar tu imaginación, ve esas piedras y piensa a qué se parece o a qué se asemeja. Como esta, para mí parecía un puño. ¿Para ti qué parecía? Házmelo saber en los comentarios. En general la experiencia fue fantástica. De verdad me hubiera gustado pasar más días en este lugar solo para explorarlo, pero creo que con este viaje me di una muy buena idea de qué esperar a la segunda vez que vaya. Y con esto me despido. Gracias Bryce, gracias naturaleza, y a ustedes amigos los veo en el siguiente video. Recuerda darle like, suscribirte y comentar qué es lo que opinas de esta gran aventura. Hasta entonces, nos vemos.